Buenas tardes, amigos de AF Medios. Estamos con el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Curibreña, y que participará en la próxima elección seguramente representando al PRI en la elección de este 2018, y a quien le agradecemos el tiempo que nos está dando para realizar esta entrevista. Muchas gracias, Saúl, por el espacio y por la oportunidad de saludarte a ti y a quien nos está escuchando, y desearles todavía hoy un feliz año y mañana felices Reyes. José Antonio Meade, ¿por qué quiere ser presidente de México? Yo diría que son 4 razones. Yo crecí en el seno de una familia que se dedicó al servicio público. Mi mamá fue educadora, mi mamá es educadora y trabajó por muchos años en el DIF, con niños que tenían deficiencia auditiva, con familias que cargaban con ese reto. Y ver cómo el servicio público transformaba esas vidas, cómo la vocación del servicio público podía ayudar a que hubiera un mejor proceso de integración para quien tenía una discapacidad, sumado a lo que también vi hacer a mi papá. Honrar ese ejemplo me motiva, honrar el compromiso que hicimos como pareja me motiva, el sentir que estoy cumpliendo con el anhelo de que mis hijos vivan en un mejor país me motiva, y me motiva finalmente la certeza de que podemos recorrer la distancia entre el México que hoy somos y el México que soñamos con ser, y a ello quisiera aportar mi experiencia, mi emoción, mi talento y mi pasión. Ya 2 partidos han gobernado este país y al parecer falta mucho por llegar a una solución a los principales problemas de México: corrupción, desigualdad, pobreza. ¿Qué puede hacer José Antonio Meade para solucionar esto? ¿Y qué haría pensar a los mexicanos que sí puede hacerlo usted? Ya, los retos que enfrenta el país... Sobre todo porque ya ha estado en estos 2 gobiernos anteriores. A ver, son 20 años que acreditan no solamente mi desempeño, sino la capacidad de generar consensos, de elaborar diagnósticos, de construir espacios alrededor de los diagnósticos de solución, siempre buscando que se vaya cortando esa distancia entre el México que queremos ser. De un país que tiene muchos retos, retos en donde hemos avanzado mejor, retos en donde no hemos avanzado, pero el país necesita, a mi juicio, el que no caigamos en el juego de pensar que todo está mal, que no caigamos en el deseo de reinventar y descalificar todo cada 6 años. Yo creo que es oportuna una elección para hacer un balance de qué es lo que está funcionando bien, en dónde encontramos esperanza, en dónde hay aliento, para que eso lo preservemos y lo consolidemos. Y luego con autocrítica, ver en qué hemos fallado, dónde estamos mal en seguridad, dónde estamos mal en corrupción, qué más tenemos que hacer en términos de la economía familiar, cómo incorporamos de mejor manera a las mujeres y a las niñas. Y este trabajo, que no es sencillo, que es complicado, que exige experiencia, en donde hay retos que son mexicanos, retos que compartimos con el resto del mundo, nos obliga a hacer un trabajo serio, a hacer un trabajo en donde aportamos la mayor experiencia de gobierno y sociedad para seguir caminando en la dirección de que esas brechas se acorten. ¿Cuáles son los ejes en los que estás fundamentando este proyecto, y si estás armando solo este proyecto o te lo están armando? Mira, a lo largo de estos 20 años y a lo largo también de la posibilidad de intercambiar opiniones en este espacio de diálogo mucho más amplio que los que tiene uno oportunidad de tener cuando es servidor público, pues va uno confirmando hipótesis, enriqueciendo planteamientos, incorporando a la plataforma la emoción de partidos que se han sumado, porque en este caso el PRI se ha desdoblado a los partidos y se ha desdoblado a la sociedad, y todo ese diálogo enriquece y permite hacer una plataforma que al final es la que debe de llevarnos a generar convicción. Y esa plataforma tiene que ser capaz de resolver los retos de seguridad, los retos de corrupción, los retos de economía familiar, los retos de inclusión de mujeres y niñas, identificando con base en el diálogo, en el diagnóstico y en la experiencia, qué es lo que tenemos que hacer para que sea la experiencia y no las ocurrencias la que nos ayuden a generar convicción sobre lo que va a acabar siendo política pública y plan de gobierno. El PRI, o el partido por el que estás compitiendo y competirás en las próximas elecciones, se ha visto inmiscuido en muchos escándalos de corrupción. ¿Es Meade la carta que necesitaba el PRI para no vincular a su candidato con el partido y toda esta ola de corrupción en la que se ha visto el partido? Mira, yo haría las siguientes reflexiones. En general, uno ve en México y en el mundo distancia entre partidos y sociedad, entre gobierno y ciudadano. Y me parece que el PRI plantea una fórmula interesante de apertura.
Frente a ese reto de distancia y falta de diálogo, apertura para que tengamos cercanía y que con la cercanía recuperemos confianza. Pero te diría algo que yo creo que es más importante. El primero que quiere el cambio es el militante del PRI, el que se levanta todas las mañanas y platica con su vecino, el que se levanta y camina por las calles de su pueblo y con su comunidad, el que recibe todos los días el reclamo de quien desde la plataforma del PRI falló, de quien desde la plataforma del gobierno quedó mal. Y ese militante es el primero que exige un cambio, es el primero que plantea la necesidad de transformarse, es el primero que quiere llegar a su comunidad y quiere decir, así le vamos a hacer, así vamos a construir juntos, porque parte de lo que tenemos que lograr es reivindicar al sector público y a la militancia como una actividad noble, como una actividad que entusiasme, como una actividad que motive a los jóvenes a participar. Todos quienes nos están oyendo tienen presente casos de corrupción que nos lastiman, pero también todos quienes nos están oyendo tienen cerca un padre, una madre, un primo, un hermano, un tío, que son servidores públicos, que son militantes de un partido y han encontrado en ellos inspiración, compromiso, temple, vocación de servicio, y en favor de ellos es que hay que darle de nuevo dignidad a la militancia y dignidad al servicio público. Ley de Seguridad Interior, de llegar al gobierno, a la presidencia, pues te tocaría literalmente ejercer un mandato bajo esta ley. ¿Qué opinión tienes de esta ley y cuál sería tu política en materia de derechos humanos? A mí me parece, el artículo 1 de la Constitución lo pone al centro y yo en ello he empeñado esfuerzo y trayectoria en la defensa de que lo primero que tenemos que hacer es garantizar los derechos humanos. Y en esa garantía de los derechos humanos el central es proteger la integridad y la seguridad de la persona, y eso tiene que estar al centro del actuar del gobierno. Para poderlo hacer, en un reto como el de seguridad, en donde claramente hoy no tenemos las instituciones que nos permitan enfrentarlo de mejor manera, tenemos que ir modificando las leyes. Sabemos además, y tenemos alguna experiencia interesante que sirve como antecedente de la Ley de Seguridad Interior. México es una federación de estados y municipios libres, soberanos. Solo podía participar las Fuerzas Armadas a invitación y en concurso del gobierno, del estado, del municipio, y sabiendo el ciudadano qué esperar de la Fuerza Armada y la Fuerza Armada para qué está siendo convocada. Hoy lo vemos en los desastres naturales. Aquí enfrentamos las consecuencias de Patricia y caminamos juntos. Yo aquí estuve como secretario de Desarrollo Social varias veces, apoyado en las labores Colima y la Federación por sus Fuerzas Armadas, pero teníamos un protocolo. Sabíamos qué estaban haciendo en el rescate, en el refugio y en la reconstrucción. En el caso de la seguridad interior tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que darle certeza al ciudadano de que cuando vea a las Fuerzas Armadas sepa bajo qué modo, qué tiempo y qué circunstancia va a actuar. Y tenemos que darle certeza a la Fuerza Armada de bajo qué modo, por qué tiempo y qué circunstancia queremos que actúe. Y ese es un cambio que le da certeza a la Fuerza Armada al ciudadano, pero no es suficiente. La delincuencia que hoy vemos y la violencia que hoy vemos rebasa las fronteras de los estados. Y eso quiere decir que tenemos que complementar lo que ya hicimos en materia de seguridad interior y en materia del Código de Procesos Penales con la definición de los delitos. Si hoy definimos el delito de robo a habitación, de extorsión, de homicidio diferente en los diferentes estados, eso quiere decir que las investigaciones no pueden ser concurrentes, que los procesos no son los mismos y que estamos enfrentando una delincuencia que no reconoce fronteras con un marco jurídico que está obligado a reconocerlas. Para poder ser exitosos en materia de seguridad tenemos que cambiar nuestro marco jurídico para darle soporte a investigaciones contextualizadas y a una cooperación mucho más efectiva entre niveles de gobierno. Si a eso sumamos control de armas y control de recursos, habremos de dar un vuelco a lo que en materia de seguridad tenemos que hacer. Dos preguntas más. ¿Qué pueden esperar los colimenses de José Antonio Meade? Mira, Colima es un estado que conozco bien, que he recorrido por mucho tiempo y en donde tenemos que hacer varias cosas y tenemos que hacerlos juntos. Tenemos que lograr que el puerto de Manzanillo no solamente sea el puerto más importante del Pacífico, el puerto más importante del México, sino que tenga una convivencia armónica con la ciudad y con el estado. Y una convivencia armónica quiere decir que el ferrocarril no rompa la dinámica de la ciudad, que el puerto no traiga consigo inseguridad, sino que puerto y ciudad encuentren prosperidad y certeza en un desarrollo armónico donde llevemos a buen fin lo que hoy está pendiente. De entrada,
el flujo, el trazo del ferrocarril para hacerlo consistente con lo que esperamos de la ciudad. Tenemos que seguir consolidando a Colima como un destino turístico y como una potencia agropecuaria. Tenemos que mejorar la comunicación de Colima con el resto del país y la comunicación dentro de Colima con mejores esquemas de movilidad y transporte. Y así tenemos un Colima que sea exitoso por su posibilidad comercial, por la posibilidad que el puerto le detone de crecimiento y por lo que haga en materia agroindustrial, por lo que haga en materia turística y por lo que haga en materia de servicios. Para concluir le voy a mencionar unas palabras y me responde lo primero que se le viene a la mente. José Antonio Meade. Precandidato hoy y buscando con humildad el apoyo de los militantes. Ricardo Anaya. Compañero en este proceso. López Obrador. Una gente con hambre de poder. Pobreza. Inaceptable. Narcotráfico. Un flagelo que tenemos que erradicar. Inseguridad. Y nuestro principal reto para convertirnos en potencia. Corrupción. Inaceptable. Desigualdad. Un reto que no es compatible con el México que hoy podemos ser. México. Lo más importante, lo más cercano, lo que llevamos en el corazón. Le agradecemos mucho. Gracias a usted, te agradezco mucho.